El sol descendía lentamente sobre el horizonte, tiñendo de dorado las colinas suaves y los olivares que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Era una tarde cálida, de esas en las que el aire parece impregnado de calma y a la vez de algo inefable que se mueve bajo la superficie. Mariana, con sus 30 y tantos años, había aceptado la invitación de don Esteban, un hombre de 68 años que cultivaba olivos desde hacía décadas. Ella lo conocía de vista desde hacía años, siempre erguido, con manos curtidas por la tierra y la paciencia que requieren los árboles centenarios. Había algo en su manera de hablar, pausada, serena, con esa firmeza de quien ha aprendido a escuchar más que a imponer, que despertaba en ella una curiosidad difícil de explicar. Nunca habían tenido una relación cercana, apenas saludos y alguna conversación sobre la cosecha o el clima. Sin embargo, aquella tarde, él la había invitado a caminar por su huerto. Mariana llegó con una ligera inquietud en el pecho. Llevaba un vestido sencillo, fresco, con el cabello suelto. No sabía qué esperaba encontrar, quizás solo la paz de un paseo entre los árboles. Pero cuando lo vio esperándola, apoyado en su bastón de madera de olivo, sintió una vibración en el aire. Esteban la saludó con una sonrisa discreta, con esos ojos oscuros que parecían esconder historias y silencios. «Gracias por venir», dijo con voz grave, pausada. «Gracias por invitarme», respondió ella, intentando sonar tranquila, aunque en su interior algo se agitaba. Caminaron entre los surcos ordenados, donde la brisa movía suavemente las hojas plateadas de los olivos. Esteban le mostraba algunos árboles, hablaba de la cosecha pasada, del aceite que había logrado producir. Mariana lo escuchaba, pero en realidad lo observaba a él. Sus gestos medidos, la manera en que su voz parecía acariciar el aire, el modo en que sus manos, endurecidas por los años, se volvían casi tiernas al tocar la corteza del árbol. Hubo un momento en que se quedaron en silencio. Solo el canto de los grillos y el murmullo de las ramas acompañaban la tarde. Esteban se detuvo frente a un olivo viejo, de tronco retorcido, y posó la mano en la corteza. Mariana lo imitó, acercándose más de lo que habría imaginado. Cuando sus dedos rozaron los suyos, un estremecimiento recorrió su brazo. Él levantó la mirada y sus ojos se encontraron. No fue un contacto prolongado, apenas un roce, pero suficiente para que ambos sintieran una corriente invisible. Mariana apartó la mano con suavidad, intentando recuperar la compostura. El aire parecía haberse vuelto más espeso, cargado de algo que ninguno se atrevía a nombrar. «Estos árboles guardan secretos», murmuró Esteban, con un tono que sonaba a confesión. «¿Secretos?», preguntó ella, con la voz más baja de lo que pretendía. «Sí», dijo él, sin apartar la mirada. «Cosas que solo se entienden cuando uno se queda en silencio, lo suficiente para escuchar». Mariana sintió que esas palabras no hablaban solo de los olivos. Una tensión sutil se instaló entre ellos. La brisa movió su vestido, y por un instante, Esteban dejó que su mirada se demorara un poco más de lo necesario. Ella lo notó, y lejos de incomodarla, la hizo sentir un calor que se extendía desde el pecho hasta la piel de sus brazos. Siguieron caminando. Cada paso parecía acercarlos más, aunque sus cuerpos aún guardaban distancia. Cuando llegaron a un claro donde el sol bañaba el suelo, Esteban le ofreció asiento en una piedra lisa. Ella se sentó, observando cómo él, con movimientos lentos, cortaba una rama tierna y se la tendía. Sus dedos rozaron los suyos al entregársela, y el contacto fue tan leve como intenso. La respiración de Mariana se aceleró. Intentó disimularlo, pero su cuerpo hablaba por sí mismo. Un ligero temblor en las manos, un calor inesperado en su rostro. Esteban lo notó y guardó silencio. No necesitaba palabras para comprender lo que ambos estaban sintiendo. Hubo un instante en que todo se detuvo.
El sol enrojecía el cielo, las sombras se alargaban, y entre ellos flotaba esa electricidad que precede a lo inevitable. Él se inclinó un poco, como si fuera a mostrarle algo en la rama, pero en realidad lo que buscaba era estar más cerca, percibir el aroma de su piel. Mariana lo sintió y no se apartó. El roce de sus brazos se encendió una chispa que ninguno quiso apagar, y allí, bajo la quietud de los olivos, supieron que habían cruzado un umbral invisible, el de un deseo que llevaba tiempo gestándose en el silencio, y que apenas comenzaba a revelarse. El cielo se tornaba en tonos malvas y anaranjados mientras el sol descendía lentamente. La luz bañaba las ramas de los olivos, haciendo que cada hoja pareciera un pequeño espejo que devolvía destellos de plata. Mariana permanecía sentada en la piedra lisa, con la rama que Esteban le había entregado entre las manos, consciente aún del roce que había sentido al recibirla. Él se mantenía de pie frente a ella, con las manos apoyadas sobre su bastón, mirándola con una calma que contrastaba con la intensidad que latía bajo su piel. No había prisa en sus gestos, pero sí un aire contenido, como si cada movimiento escondiera una intención velada. Mariana levantó la vista y sus ojos se encontraron. No necesitaban palabras. La mirada de Esteban hablaba de silencios prolongados, de pensamientos que nunca había pronunciado, de emociones que no se atrevían a desbordarse. Ella sintió un estremecimiento recorrerle el cuerpo, como si la tierra bajo sus pies vibrara con la misma energía que la mantenía tan alerta. «Siempre he pensado que los olivos guardan algo de nosotros», dijo él en voz baja, rompiendo la quietud, «que la tierra recoge los secretos que nunca contamos y los esconde entre sus raíces». Mariana tragó saliva, acariciando la rama en sus manos, sintiendo que esas palabras también se dirigían a ella. «¿Y qué secretos guarda usted, don Esteban?», preguntó, intentando sonar ligera, aunque su voz tembló levemente. Él esbozó una sonrisa apenas perceptible, y en ese gesto había un dejo de nostalgia, pero también una chispa de algo más. Dio un paso hacia ella, despacio, como si probara la firmeza del suelo. La proximidad era sutil, pero suficiente para que Mariana sintiera el calor de su presencia. El aire se llenó de un silencio espeso, tan denso que podía cortarse. Ella percibió el roce de su brazo contra el de él, un roce que parecía accidental, aunque ninguno se apartó. Sus respiraciones se mezclaban, distintas en ritmo pero acompasadas por la tensión del momento. El pecho de Mariana se elevaba más rápido de lo habitual, y cada inhalación llevaba consigo el aroma cálido de la piel de Esteban, impregnado de campo y aceite fresco. Un viento suave levantó mechones de su cabello, y Esteban, sin pensarlo demasiado, extendió la mano para apartarlos de su rostro. Sus dedos rozaron la piel de su mejilla, un contacto breve pero ardiente, que dejó en ella un rastro eléctrico. Mariana cerró los ojos apenas un segundo, incapaz de ocultar el estremecimiento que la recorrió. Cuando volvió a mirarlo, sus pupilas brillaban con una mezcla de sorpresa y anhelo. El gesto parecía inocente, pero abrió una grieta por donde se colaron todas las emociones contenidas. Ella sintió el impulso de decir algo, de disipar la tensión, pero las palabras murieron en su garganta. En su lugar, permitió que el silencio hablara, que el roce de sus manos, la cercanía de sus cuerpos y la intensidad de las miradas delinearan un lenguaje propio, uno que no requería explicación. «Hace años que no comparto esto con nadie», confesó Esteban, su voz grave, cargada de una sinceridad que estremecía. «¿El huerto?», preguntó Mariana, aunque sabía que no era solo eso. «El huerto, y algo más», respondió, bajando la vista apenas un instante, antes de volver a clavar sus ojos en los de ella. El corazón de Mariana latía tan fuerte que podía escucharlo en sus sienes. Estaba segura de que él también podía sentirlo, tan cerca como estaban. Una parte de ella quería retroceder, devolver las cosas al cauce sereno que habían tenido antes, pero otra, más poderosa,
más visceral, la empujaba hacia adelante, hacia ese umbral que se abría lentamente frente a ellos. Esteban se sentó a su lado, con un suspiro que parecía liberar un peso acumulado durante años. Sus rodillas se rozaron, y el contacto breve bastó para que ambos sintieran la chispa de lo inevitable. Mariana giró la cabeza, y sus miradas volvieron a encontrarse a escasos centímetros. No hubo movimiento brusco, solo una proximidad creciente que los envolvía como una espiral silenciosa. Cuando Esteban alzó la mano para tocar su mejilla de nuevo, Mariana no se apartó. Sus dedos recorrieron la línea de su rostro con suavidad, y ella se inclinó apenas, lo suficiente para sentir el roce de su piel contra la de él. Fue en ese instante cuando comprendieron que ya habían cruzado la frontera invisible. No se habían besado aún, pero todo en sus cuerpos, en sus respiraciones entrecortadas y en la tensión que los rodeaba, clamaba por ese momento. El cielo se oscurecía lentamente, y con cada sombra que caía sobre el huerto, la intimidad entre ellos se volvía más intensa, más palpable. Era el inicio de algo que ninguno de los dos podría ignorar ni detener. La penumbra comenzaba a descender sobre el huerto, tiñendo de azul y violeta los senderos entre los olivos. El murmullo de las ramas, meciéndose suavemente con el viento, parecía acompañar el silencio que se había instalado entre ellos. Mariana permanecía con el corazón acelerado, sintiendo cómo cada fibra de su cuerpo reaccionaba a la proximidad de Esteban. No había palabras, porque ninguna parecía suficiente para describir lo que ocurría. Él se inclinó un poco más, con esa lentitud que hace que cada segundo pese y deje huella. Mariana podía percibir el calor de su aliento, tan cercano, y la tensión en sus labios entreabiertos. No llegaron a besarse todavía, pero la cercanía fue tan intensa que ella sintió un cosquilleo recorrerle la nuca, bajando en un oleaje que le erizaba la piel. «No deberíamos», susurró ella, apenas audible, con la voz temblorosa. «Lo sé», contestó él, sin apartar la mirada. «Pero hay momentos que no se eligen. Simplemente llegan». Mariana bajó la vista un instante, tratando de recuperar la calma, pero la mano de Esteban, cálida y firme, se posó sobre la suya. Fue un gesto contenido, respetuoso, y sin embargo, en ese roce ligero, había una fuerza que la dejó sin aliento. Ella no se apartó. Al contrario, dejó que sus dedos se entrelazaran lentamente con los de él, como si hubieran estado esperando mucho tiempo esa unión silenciosa. El mundo alrededor se volvió lejano, irrelevante. Solo existían ellos dos, en medio de aquel huerto que parecía guardar un secreto. Esteban alzó la vista hacia las ramas que se mecían sobre ellos. «Estos árboles han visto más de lo que imaginamos», dijo con voz grave. «Guardan silencios, deseos, historias que nunca se contaron». Mariana lo observó, conmovida por la forma en que hablaba. Había en él una ternura inesperada, una vulnerabilidad que contrastaba con la dureza de sus manos y la firmeza de su porte. Ella acercó su otra mano a su brazo, rozándolo con suavidad, como quien traza una línea invisible sobre la piel para confirmar que el otro está ahí, real, tan humano como ella misma. Ese gesto lo hizo suspirar profundamente, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante demasiado tiempo. Entonces, inclinó un poco la cabeza y rozó con sus labios la frente de Mariana. No fue un beso en los labios, aún no, pero bastó para que ella cerrara los ojos y sintiera que todo dentro de sí se estremecía. La calidez de aquel contacto, breve y reverente, se esparció por su cuerpo como un fuego lento. Ella levantó la vista y al encontrarse de nuevo con los ojos de Esteban, supo que estaban bordeando un límite que ya no podrían deshacer. La respiración de ambos se aceleraba. Sus cuerpos parecían buscarse de manera natural, atraídos por una fuerza mayor que ellos mismos.
Esteban pasó sus dedos por el contorno de su mandíbula, bajando lentamente hacia el cuello. Mariana sintió un escalofrío recorrerle la espalda y se inclinó levemente hacia él, incapaz de luchar contra la corriente que la arrastraba. Sus labios quedaron a un suspiro de distancia. El instante se prolongó, cargado de una electricidad que parecía hacer vibrar el aire mismo. Podían escuchar sus propios corazones latiendo. Podían sentir cómo la tensión se volvía casi insoportable. Hasta que finalmente sus labios se rozaron apenas, como una caricia que encendió de inmediato todo lo que habían estado conteniendo. Fue un contacto suave, tembloroso, pero detrás de esa timidez latía la fuerza de un deseo largamente contenido. Mariana respondió con la misma dulzura, y al hacerlo, la chispa se convirtió en llama. No fue un beso arrebatado, sino uno prolongado, lleno de emoción, de descubrimiento, de la certeza de que ya no había marcha atrás. Cuando se separaron, respiraban agitados, con los rostros aún tan cercanos que podían sentir el calor del otro. Los ojos de Esteban brillaban en la penumbra, y Mariana sintió que había cruzado un umbral del que no deseaba regresar. A lo lejos, el croar de las ranas en un pequeño estanque acompañaba el silencio entre ellos. Era como si la naturaleza entera hubiera sido testigo de ese instante y lo hubiera sellado en el aire tibio de la noche. La noche se extendía sobre el huerto, envolviéndolo en un manto de sombras azules y susurros de grillos. El aire tenía un aroma intenso a tierra húmeda y a hojas de olivo, como si la naturaleza misma quisiera acompañar ese instante suspendido. Mariana permanecía muy cerca de Esteban, con el corazón acelerado, todavía sintiendo en sus labios el eco de aquel primer beso que había incendiado la calma. No habían dicho nada desde entonces. No hacía falta. El silencio estaba lleno de palabras que nunca se atreverían a pronunciar, de emociones que se desbordaban sin necesidad de sonidos. Él la observaba con esa mezcla de asombro y contención, como si no terminara de creer lo que acababa de suceder. Ella, por su parte, sentía cómo un calor se expandía por su pecho, un calor que le temblaba en las manos y le erizaba la piel con cada respiración compartida. Esteban tomó aire, profundo, como quien se prepara para confesar algo. «No pensé que volvería a sentir esto», dijo en voz baja, apenas un murmullo. Sus palabras resonaron con un peso inesperado, cargadas de verdad. Mariana no respondió. En lugar de eso, apoyó suavemente su mano sobre la suya, presionándola con delicadeza, y ese gesto sencillo fue suficiente para desarmarlo. Los dedos de él se entrelazaron con los de ella, y durante unos segundos permanecieron así, unidos, respirando juntos bajo el cielo estrellado. El contacto parecía sencillo, pero ambos lo sintieron como una declaración, como un reconocimiento tácito de que algo había cambiado para siempre. Mariana, con una mezcla de timidez y audacia, levantó la mano libre y la deslizó por el brazo de Esteban, sintiendo la textura de su piel, la fuerza latente en él, la firmeza de sus músculos curtidos por el trabajo. Su tacto era lento, casi reverente, y sin embargo, encendía un cosquilleo eléctrico que hacía vibrar la sangre bajo la piel. Esteban cerró los ojos por un instante, dejándose invadir por la sensación, como si cada roce suyo derribara años de silencios contenidos. Cuando volvió a mirarla, sus ojos ardían con una intensidad distinta. Se inclinó hacia ella, despacio, como si temiera que cualquier movimiento brusco rompiera el encanto de aquel momento. Mariana sostuvo la mirada, sin apartarse, y cuando sus labios se encontraron por segunda vez, el beso fue más profundo, más seguro, más cargado de esa pasión que ya no podían ocultar. La respiración de ambos se volvió irregular, atropellada, como si sus cuerpos respondieran con una urgencia que desbordaba a la razón. Mariana sintió las manos de Esteban posarse en su cintura, fuertes pero temblorosas, y un escalofrío la recorrió por completo.
Ella correspondió acercándose más, dejando que el calor de su pecho se confundiera con el de él, que la corriente invisible que los atraía terminara por envolverlos del todo. El contacto de sus cuerpos creó un murmullo nuevo, un lenguaje hecho de suspiros y temblores. Los dedos de Esteban rozaban su espalda con cautela, como si cada caricia fuera un descubrimiento. Mariana, por su parte, percibía cada movimiento suyo con una intensidad multiplicada. El roce de sus labios contra los suyos, la tibieza de su piel, la electricidad que crecía en cada centímetro de cercanía. La noche avanzaba, y con ella se intensificaba el ritmo de sus latidos. Entre los árboles, el mundo parecía haberse reducido a ese pequeño claro, a la piedra en la que estaban sentados, al roce de dos cuerpos que habían decidido rendirse al deseo. El huerto ya no era solo un lugar de trabajo y memoria, era ahora el escenario de una intimidad naciente, de una pasión que se desplegaba como una llama que había esperado demasiado para encenderse. Cuando se apartaron, apenas unos centímetros, el aire entre ellos estaba cargado, vibrante. Mariana apoyó la frente en el hombro de Esteban, intentando recuperar la calma, pero lo único que sentía era el calor de su cuerpo, la firmeza de sus manos aún entrelazadas con las suyas. «Ya no podemos fingir que no pasó nada», susurró ella, con voz entrecortada. «No», respondió él, acariciándole suavemente el cabello. «Y tampoco quiero hacerlo». Ese instante fue una promesa silenciosa. Sabían que habían cruzado un límite irreversible y que lo que venía después sería tan inevitable como las estaciones que marcan la vida de los olivos. El huerto dormía bajo un cielo lleno de estrellas, y la brisa nocturna apenas agitaba las hojas plateadas de los olivos. Mariana seguía junto a Esteban, con la frente apoyada en su hombro, escuchando el compás pausado de su respiración que se mezclaba con la suya. El silencio era denso, pero no incómodo. Era el silencio de dos almas que habían dejado de fingir, de dos cuerpos que ya no podían ignorar lo que habían descubierto. Esteban deslizó lentamente su mano por la espalda de Mariana, con un cuidado casi reverente, como si temiera quebrarla con el más leve exceso de fuerza. Ella se estremeció bajo ese contacto, arqueando apenas el cuerpo hacia él, permitiéndole sentir la calidez de su piel y la vibración de su pulso. Sus dedos se detuvieron en su cintura, firmes, poseídos por una necesidad que crecía con cada segundo de proximidad. Mariana alzó la mirada y sus ojos se encontraron de nuevo. En ellos ardía una mezcla de deseo y ternura, de asombro y gratitud, como si ambos se sorprendieran de estar allí, envueltos en una pasión que había nacido al margen del tiempo y la lógica. Ella posó su mano sobre el rostro de Esteban, acariciando la línea de sus mejillas curtidas, sintiendo la aspereza de su barba de varios días, y ese simple gesto fue suficiente para encender de nuevo el fuego contenido. El beso que siguió fue distinto a los anteriores, más intenso, más profundo, como si condensara en un instante todo lo que habían callado durante años. No hubo dudas ni titubeos. Se entregaron al impulso, dejando que sus labios se buscaran una y otra vez, cada contacto más cargado de urgencia y de vida. Mariana sintió cómo el calor se expandía por su cuerpo, un calor que la envolvía desde el pecho hasta las manos, que le erizaba la piel y la hacía temblar contra él. Las manos de Esteban la sostuvieron con firmeza, atrayéndola más cerca, hasta que el espacio entre ellos desapareció. Mariana apoyó las palmas en su pecho, notando el latido fuerte de su corazón, como si quisiera escaparse de su cuerpo. Sus respiraciones se entrecortaban, se mezclaban en jadeos breves, en susurros sin palabras. El aire alrededor vibraba con la electricidad de un secreto compartido, de un momento irrepetible que marcaba un antes y un después. Por un instante, la sensación fue tan intensa que el tiempo pareció disolverse. No existían las horas, ni la edad, ni el mundo más allá del huerto. Solo existían ellos dos,
enredados en un deseo que se desbordaba y que los arrastraba como una corriente imparable. Mariana sintió que había esperado demasiado para vivir algo así, y ahora que lo tenía, no quería soltarlo. Cuando finalmente se separaron, exhaustos, permanecieron abrazados en medio del claro, con la noche arropándolos como un manto cómplice. Ninguno habló al principio, no había necesidad. Esteban besó suavemente la sien de Mariana, y ese gesto, más que cualquier palabra, fue una promesa silenciosa de que lo que habían compartido no era un arrebato fugaz, sino el inicio de algo más profundo. «No hay vuelta atrás», dijo él al fin, en un susurro ronco. «No», respondió ella, aferrándose a su pecho. «Y tampoco quiero volver». Se quedaron así, en la quietud del huerto, escuchando el crujido lejano de las ramas y el canto de los grillos, sintiendo que el universo entero había conspirado para llevarlos a ese instante. La vida, como los olivos, tenía raíces profundas y ciclos impredecibles, y aquella noche ellos habían decidido dejarse llevar por lo inevitable. El amanecer los sorprendería con el rocío cayendo sobre las hojas y el canto de los pájaros despertando la tierra, pero en ese momento, entre los árboles centenarios, Mariana y Esteban ya sabían que algo había cambiado para siempre. No era solo un beso ni una caricia furtiva. Era el comienzo de una historia que, como los olivos, estaba destinada a perdurar más allá de las estaciones.